Bienvenidos a El Debate, un espacio para el intercambio riguroso y la exploración de múltiples perspectivas sobre nuestro entorno construido. ¿Sabes? Todos hemos caminado por una calle donde instintivamente aceleramos el paso porque se siente muerta, insegura o, bueno, simplemente aburrida. Claro, totalmente. Y luego doblas la esquina hacia una plaza donde, de repente, quieres sentarte a tomar un café por horas. Exactamente. ¿Y qué hace la diferencia? A menudo pensamos que es, no sé, pura magia o la suma de elementos intangibles. Pero en realidad, la mayor parte de las veces es pura geometría, o sea, diseño puro y duro. Exacto. Aunque tendemos a diagnosticar las ciudades como si fueran pacientes misteriosos. Digo, si un puente colapsa, el ingeniero mira la radiografía del concreto, señala una fisura y dice que ahí está la falla. Es binario. Ajá. Pero medir matemáticamente si una calle genera comunidad o fomenta la soledad es entrar en aguas muy turbias. Ahí entran en juego la psicología humana, la economía, el clima, en fin, es un ecosistema vivo. Y esa es precisamente la tensión que vamos a desentrañar hoy. Para poner las cosas en perspectiva, para el año 2050, el 68% de la humanidad vivirá en ciudades. Es una cifra enorme. Lo es. Estamos hablando de miles de millones de personas habitando espacios que están siendo delineados hoy por individuos que toman decisiones aparentemente mundanas. Cosas como, ¿dónde va una acera? ¿Qué forma tiene un parque? O bueno, ¿cómo se conectan dos barrios? Decisiones que terminan dictando cómo nos movemos y cómo nos sentimos todos los días. Y para navegar toda esta complejidad, pues necesitamos un mapa. Así es. Por eso hoy examinaremos un documento fundacional en el urbanismo. Me refiero al libro Entornos Vitales, que es la traducción al español de Responsive Environments, publicado en 1985. Escrito por Ian Bentley y un equipo de investigadores de la Oxford Brookes University. Correcto. Básicamente este texto propone 7 atributos específicos, digamos 7 reglas, para diseñar lugares que amplíen las opciones de vida de las personas. Es un texto clásico, de esos que te hacen leer en el primer semestre de arquitectura, pero que hoy nos plantea una controversia central y muy urgente. ¿Son estos 7 atributos un marco verdaderamente universal y atemporal para el buen diseño urbano? ¿O representan una visión culturalmente limitada que resulta insuficiente cuando chocan contra la realidad de las megalópolis modernas? Mi postura en esto es muy clara. Yo sostengo que estos 7 principios son una herramienta visionaria y universal. Para mí, siguen siendo la columna vertebral indispensable para maximizar la libertad y la experiencia humana en cualquier ciudad del mundo, sin importar el continente. Y yo argumento que, aunque este marco está muy bien intencionado y tiene un gran valor introductorio, está profundamente anclado en un contexto británico específico de los años 80. Al omitir imperativos modernos cruciales, se limita severamente su viabilidad como la guía definitiva que a menudo nos quieren vender. Bueno, entiendo por qué lo ves como un producto de su tiempo, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre la verdadera esencia de este manual. ¿Te escucho? Si rascas un poco debajo de la superficie, el núcleo de Entornos Vitales es profundamente democrático. La premisa fundamental aquí no es estética, es que el diseño urbano no debe dictarle a la gente cómo comportarse, sino multiplicar sus opciones. A través de estas 7 cualidades secuenciales que proponen. Exacto. Permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y personalización. Yo sostengo que estos conceptos anticiparon por décadas el urbanismo exitoso que hoy aplaudimos. Incluso en proyectos contemporáneos. Totalmente. Si el oyente piensa en intervenciones modernas brillantes como el High Line en Nueva York, ¿qué es en el fondo? Era un ferrocarril elevado e industrial abandonado. Y lo que hicieron fue revitalizar toda esa zona inyectándole una tremenda variedad de usos y una riqueza perceptiva inmensa. Claro, le dieron vida a un espacio completamente muerto. O vámonos a otra escala, a otro contexto. La transformación de Medellín en Colombia. ¿Qué lograron los sistemas de metrocables? Dotaron de permeabilidad física a zonas geográficamente aisladas. El marco de 1985 sigue explicando a la perfección por qué funcionan los proyectos exitosos de hoy. Yo lo abordo desde otro ángulo. A ver, reconozco abiertamente la claridad de este libro.
Es un mapa mental excelente para cualquiera que empiece a interesarse por qué su barrio funciona o fracasa. Ajá. Pero postular su universalidad me parece una ilusión óptica. Si analizamos rigurosamente el texto, los ejemplos, las tipologías de calles, todo deriva casi exclusivamente de calles victorianas y barrios ingleses. Estamos hablando de Londres, de Oxford. Pero las necesidades humanas básicas de movimiento y refugio son las mismas, ¿no? Las necesidades sí, pero las presiones son totalmente distintas. Aplicar este manual al pie de la letra en megalópolis inmensas e informales como Ciudad de México, Bogotá o Manila requiere una traducción cultural tan masiva que el documento original empieza a desmoronarse. Ya veo a qué te refieres. Sí, porque establecer hoy una guía definitiva que omite por completo la crisis climática, el diseño inclusivo real para personas con discapacidad o las economías informales lo convierte en un artefacto valioso, sí, pero es un arma de doble filo si intentas usarlo como tu única brújula hoy en día. Ese es un punto interesante, y quiero que nos metamos de lleno en eso. Empecemos por la base de todo. El primer gran concepto, la estructura de la ciudad. La famosa permeabilidad. Exacto. El libro establece que la permeabilidad, o sea, la cantidad de rutas alternativas que tienes para ir del punto A al punto B, y la variedad, mezclar viviendas, oficinas y comercios, son innegociables. Sin esto, creas guetos o suburbios donde necesitas auto para todo. Sí, zonas residenciales completamente aisladas. Y los autores lanzan una advertencia brutal. La permeabilidad tienes que decidirla en el minuto cero del diseño. Tú puedes cambiar la fachada de un edificio en unas semanas, pero alterar la trama de las calles décadas después es casi imposible. Tienes que demoler la ciudad. Lo cual es cierto, la trama urbana es lo más permanente que dejamos. Exacto. Y el triunfo de estos conceptos es innegable. Si miras los códigos de edificación contemporáneos en casi todo el mundo, verás que exigir plantas bajas activas, obligar a que haya comercio a nivel de acera, es la prueba de que el principio de la variedad ganó la batalla intelectual. Nadie defiende ya el modelo de separar la ciudad por zonas monofuncionales. Es un argumento convincente en el papel. Pero, ¿has considerado qué pasa cuando esta teoría choca contra la pared de las realidades topográficas del sur global? ¿A qué te refieres exactamente? A que maximizar la permeabilidad física, con múltiples intersecciones limpias y calles conectadas como sugiere el libro, asume una topografía relativamente dócil. Asume que estás construyendo en un terreno llano y bajo un control formal del Estado. Claro, y no siempre es así. Pensemos en las tramas urbanas de altísima densidad o topografías extremas, las favelas en las laderas de Río de Janeiro o los barrios autoconstruidos en los cerros de Lima, lugares donde la cuadrícula tradicional es físicamente imposible. Imposible, sí, dadas las condiciones iniciales. E indeseable a veces. Tratar de imponer esa noción de permeabilidad victoriana ahí puede destruir dinámicas sociales cruciales. Te explico el mecanismo. En una favela, las escaleras serpenteantes y estrechas son físicamente poco permeables para un vehículo o para alguien de afuera. Generan mucha fricción espacial, digamos. Exacto. Y esa misma fricción obliga a los vecinos a cruzarse cara a cara todos los días. Crea una red de vigilancia natural. Lo que en sociología llamamos cohesión defensiva. Si tú metes tractores y abres una avenida ancha y permeable siguiendo el manual, destruyes esa red comunitaria y dejas al barrio expuesto. Entiendo. Pero fíjate que esa informalidad, esa falta de opciones, nace precisamente porque el diseño formal falló en proveer ciudad real desde el inicio. Y sobre la topografía, déjame ofrecerte una analogía. Adelante. Piensa en la ciudad como el sistema circulatorio humano. No importa si ese cuerpo vive en el frío nórdico o en la humedad del trópico, la biología básica aplica. Si tú bloqueas las arterias alternativas, si reduces la permeabilidad, el sistema colapsa. Se aísla el tejido. Exactamente. La sangre no fluye y eventualmente se necrosa. Eso es exactamente lo que le pasaba a las comunas de Medellín antes de las grandes intervenciones urbanas. Estaban totalmente desconectadas del valle comercial. Totalmente de acuerdo en ese caso histórico. El terreno era escarpado, casi vertical. Poner calles en cuadrícula era una fantasía, pero el principio del libro se mantuvo. La ciudad necesitaba desesperadamente múltiples rutas de conexión para sobrevivir. ¿Qué hicieron? Usaron teleféricos.
Cruzaron por el aire. Así es, cruzaron por el aire porque no podían cruzar por la tierra. El medio tecnológico cambió, pero el mecanismo subyacente, la permeabilidad para curar el aislamiento social, demostró ser universal. A ver, te concedo que el ejemplo de Medellín es brillante y muestra cómo se puede adaptar un concepto. Pero, prueba mi punto. Requirió una reinterpretación tan profunda, una invención de infraestructura tan ajena al contexto de los años 80 que excede por mucho las herramientas del manual original. ¿Tú crees? Yo lo veo como una adaptación natural del mismo principio. Es que además, respecto a la variedad, la visión del libro es muy higiénica y a pequeña escala. Una panadería al lado de una oficina. Eso choca con las realidades económicas de las ciudades latinoamericanas, donde la variedad real es el comercio informal masivo apropiándose de la acera. El manual no sabe cómo gestionar un tianguis o un mercado ambulante. Bueno, quizás no lo describe con esas palabras, pero el marco permite analizarlo. Ahora, conectemos esto lógicamente. Digamos que logramos esa red de calles y esa mezcla de usos. Ajá. El problema es que una ciudad no es solo un mapa visto desde arriba, la experimentamos a nivel del suelo. ¿Qué pasa si construyes estas rutas interconectadas, pero la gente está demasiado intimidada o confundida para caminar por ellas? Ahí es donde el sistema circulatorio se tranca por pura percepción. Exactamente. Y aquí entramos a los siguientes dos lentes del libro: la legibilidad y la imagen apropiada. La legibilidad es la mecánica mental que te permite entender un lugar con solo mirarlo. Es tu capacidad de crear un mapa mental rápido para no perderte. Y la imagen apropiada dicta que la apariencia comunique claramente quién es bienvenido. Sí, estas dos cualidades son el antídoto contra la exclusión espacial. Piénsalo, si una plaza parece un laberinto oscuro, o si la entrada de un edificio público, digamos una alcaldía, parece la bóveda impenetrable de un banco suizo, el ciudadano común simplemente se aleja. El diseño democrático exige que la ciudad se explique a sí misma sin necesidad de letreros. Entiendo la teoría, pero no compro que la imagen apropiada sea una herramienta democrática. En la práctica, es un concepto tremendamente resbaladizo. ¿Por qué resbaladizo? Porque es un constructo puramente cultural. Los autores asumen que ciertas formas arquitectónicas evocan significados universales, pero los códigos visuales de autoridad o de acceso público varían radicalmente. Lo que en un barrio de Londres grita espacio cívico acogedor, en un contexto postcolonial en América Latina o Asia puede gritar institución opresiva. Pero a ver, el libro no te obliga a usar arcos de medio punto o columnas clásicas. Te obliga a hacerte la pregunta correcta. ¿Qué significa esta geometría para la gente que habita aquí hoy? Pero ahí radica una falla metodológica estructural. Al depender tanto de la imagen visual, el manual ignora realidades físicas brutales. Hablemos de diseño verdaderamente inclusivo. Te escucho. Imagina una biblioteca pública majestuosa. Tiene una gran escalinata frontal, ancha y luminosa que, visualmente, comunica a la perfección que este es un templo del saber y todos son bienvenidos. Visualmente, según los criterios de 1985, es un triunfo absoluto de la legibilidad y la imagen apropiada. Ah, claro, entiendo hacia dónde vas. Sí. ¿Qué pasa con una persona en silla de ruedas? Si la geometría física del edificio no tiene rampas integradas dignamente desde su concepción, sino que te manda por una puerta trasera junto a la basura, esa imagen apropiada visual es en realidad una mentira. Es intrínsecamente excluyente. ¡Wow! Tengo que admitir que ese es un punto muy agudo. Es un golpe duro a la teoría pura. Porque la legibilidad puramente visual no equivale a la accesibilidad universal, y el libro se queda muy corto ahí. Cierto, porque claro, visualmente esas escaleras funcionan como un imán cívico, pero si la geometría física bloquea a un usuario, el mensaje de bienvenida se vuelve hipócrita. Concedo que la sensibilidad hacia el diseño universal ha evolucionado, afortunadamente, muchísimo desde los 80s. Afortunadamente sí. Sin embargo, si aplicamos el espíritu analítico de los autores hoy, te dirían que una escalera monumental sin rampa es inapropiada porque falla en su regla número 1. No está maximizando las opciones de las personas, las está reduciendo. Pero el trabajo de actualizar esa interpretación nos toca a nosotros, porque el manual por sí solo no te salva de cometer ese error hoy en día.
De acuerdo. Y fíjate cómo vamos escalando en nuestro recorrido. Ya trazamos las calles, ya entendimos cómo navegar la ciudad sin perdernos y ahora, finalmente, entramos al edificio o al espacio en sí. Y aquí quiero traer a la mesa una de las cualidades más subestimadas del texto, la versatilidad. Un concepto fascinante, sobre todo viendo cómo envejecen las ciudades. Totalmente. Las ciudades duran siglos, pero las modas económicas y las necesidades humanas cambian cada década. La versatilidad explica el mecanismo de por qué ciertos edificios sobreviven y otros son demolidos. Por su capacidad de adaptación. Así es. El libro explica que si tú diseñas un espacio con márgenes generosos, techos un poco más altos, buena entrada de luz natural, plantas amplias, ese espacio puede mutar. Una fábrica de textiles del siglo XIX en Buenos Aires hoy es un complejo de departamentos tipo loft o unas oficinas de tecnología. Claro, porque el cascarón lo permite. Si el diseño original hubiera estado hiperoptimizado solo para las máquinas de coser, el edificio habría muerto. La versatilidad garantiza la resiliencia de la ciudad. Coincido en que la idea de edificios adaptables es vital. Aunque de nuevo, en las megaciudades emergentes, la versatilidad ocurre por pura fuerza de necesidad, no por diseño victoriano. Un garaje se convierte en taller mecánico de día y en un puesto de tacos de noche. La gente hace que el espacio sea versátil a la fuerza, rompiendo a menudo las reglas formales. Y esa interacción humana constante nos lleva justamente a la escala más íntima de todas. Hemos pasado del mapa macro a la acera al edificio y llegamos a la piel del individuo. Las dos últimas cualidades del libro, la riqueza perceptiva y la personalización. Aquí es donde dejamos de ser ingenieros de tráfico y volvemos a ser humanos. El terreno de los sentidos, digamos. Exacto. La riqueza perceptiva nos dice que experimentamos el mundo tocando, oliendo y escuchando. Un buen diseño urbano manipula esto intencionalmente. La textura rugosa de un muro de ladrillo que quieres tocar, el sonido de una fuente que enmascara el ruido del tráfico, el contraste dramático de sombra y luz bajo una pérgola. Todo lo táctil y visual. Y sumado a eso, la personalización. Permitir que el usuario altere su espacio, que pueda colgar un toldo colorido en su vitrina o poner macetas en su balcón. Yo sostengo que esta es la cima del diseño, porque crea un sentido de propiedad. Nadie cuida un espacio que siente ajeno, y ese sentido de pertenencia es el pegamento que mantiene vivos los vecindarios durante generaciones. A ver, te concedo que la poesía sociológica detrás de esto es hermosa. Entender la ciudad a través del tacto y la identidad individual es fundamental, pero, y este es el gran pero, aquí es donde el marco de entornos vitales revela su desconexión más peligrosa y sistémica con la crisis moderna. Ataco este punto por su absoluto silencio ecológico. ¿A qué te refieres específicamente con silencio ecológico? A que el manual trata la riqueza sensorial como un ejercicio estético y omite el impacto medioambiental. Te explico el mecanismo de cómo esto falla hoy. El libro a menudo promueve la riqueza perceptiva sugiriendo cambios de textura, el uso de materiales pesados, asfaltos oscuros o adoquines densos para diferenciar visualmente la calle del peatón de la del auto. Claro, para darle pistas visuales y táctiles a la persona. Exacto, pero mecánicamente, a nivel termodinámico, ¿qué hacen esos materiales? Absorben radiación solar brutalmente durante todo el día. En una calle de Bogotá, de Manila o en un verano en Monterrey hoy en día, esa riqueza perceptiva se convierte literalmente en un horno térmico. Bueno, eso sí genera un microclima complejo. Crea el famoso efecto de isla de calor urbano. Y te pregunto, ¿de qué nos sirve un edificio infinitamente versátil con texturas de ladrillos súper estimulantes al tacto si su diseño nos está cocinando vivos? Si esa calle no tiene árboles para dar sombra porque el diseñador estaba más preocupado por la legibilidad de la fachada victoriana, el entorno fracasa a un nivel existencial. Ya veo la gravedad del punto. Un manual que no te obliga a pensar en el manejo del agua, la sombra térmica y la eficiencia energética ya no es un marco completo para el siglo XXI. Pero, seamos justos con el libro. Le estás pidiendo peras al olmo. El mismo texto en su introducción te pide explícitamente que lo uses como un mapa mental básico, como un punto de partida.
No pretendía ser un tratado de termodinámica aplicada. Piensa en la jerarquía de las necesidades urbanas. Te escucho. Si un entorno urbano fracasa en su geometría social, o sea, si no es permeable, si es un laberinto ilegible y hostil donde la gente se siente alienada, a absolutamente nadie le va a importar si sus materiales son térmicamente neutros o si tiene paneles solares ultra eficientes. Nadie va a caminar por esa calle para empezar. No estoy tan segura de que podamos separar ambas cosas hoy. Yo creo que sí. Los atributos de Bentley proporcionan la geometría social indispensable sobre la cual la sostenibilidad climática puede y debe construirse. No puedes tener éxito ecológico en un espacio que es un fracaso humano. Además, la genialidad de estas 7 reglas es que son una infraestructura conceptual abierta. ¿En qué sentido abierta? En que si tomamos la riqueza perceptiva, hoy podemos interpretar esa estimulación sensorial a través de la integración de naturaleza local que filtra el aire, o usando materiales reciclados que no absorben calor. La caja de herramientas no está rota, solo necesita que la llenemos con materiales contemporáneos. Pero una caja de herramientas que requiere que el carpintero invente las herramientas que faltan para no incendiar la casa es una caja incompleta, por muy brillante que sea el martillo que sí trae adentro. Hoy en día, la falta de sombra en una avenida no es un problema de riqueza visual, es un problema de supervivencia y de salud pública. Es una forma muy dura de verlo. Es la realidad. Promover la idea de que primero resolvemos la forma social y luego le pegamos la ecología encima como una curita, es la mentalidad que nos metió en la crisis climática de nuestras ciudades para empezar. ¡Wow! Bueno, llegados a este punto, con toda esta tensión sobre la mesa, creo que es el momento perfecto para sintetizar dónde estamos parados. Me parece bien. Por mi parte, después de explorar estas escalas, me mantengo firme en que entornos vitales nos da una matriz innegablemente útil. Estos 7 atributos, permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y personalización, conforman un lenguaje fundamental. Su mayor logro es que democratiza el espacio urbano al quitarle el monopolio de la decisión al ego del arquitecto estrella. Poniendo en el centro al ser humano. Exacto, poniendo en el centro las opciones, la libertad de movimiento y la escala del ser humano común. Para mí, sigue siendo el código fuente para que cualquier ciudad funcione. Y mi conclusión, escuchando tus puntos, es que reconozco el inmenso valor pedagógico de este marco. Nos enseña a mirar la ciudad, pero debemos acercarnos a él con una lupa muy crítica. Debemos estar conscientes de que carga con sesgos culturales profundos. Por el origen británico que mencionabas. Exactamente. Está anclado en una visión anglosajona que a veces choca violentamente con la informalidad y la topografía del sur global. Y más importante aún, sus vacíos sistémicos en cuanto a diseño verdaderamente inclusivo y sustentabilidad ecológica son inaceptables hoy. Es un artefacto fascinante de su época, sí, pero que demanda una reescritura urgente para sobrevivir a los retos climáticos actuales. Y sin embargo, a pesar de que diferimos en qué tan universal es este manual, veo un punto de convergencia clarísimo entre nosotros. Ambos coincidimos profundamente en la premisa ética que late en el corazón de este libro. El diseño urbano jamás debe ser un capricho escultórico. Totalmente de acuerdo. Una ciudad no es un museo para ser vista desde un helicóptero. Es un marco de vida. Y el éxito real de una calle, una plaza, solo se puede medir en cómo responde mecánicamente a las necesidades físicas y psicológicas de las personas, facilitando la vida en comunidad. En eso, este grupo de académicos en 1985 tenía toda la razón del mundo. Así es. La métrica definitiva del buen diseño no es ganar premios ni salir en la portada de una revista de arquitectura deslumbrante. La métrica es la vitalidad. La vida desordenada y compleja que logra florecer dentro y alrededor de ese espacio. Así que, volviendo a esa máquina de rayos X imaginaria de la que hablábamos al principio del programa, tal vez no tengamos un escáner mágico y absoluto para diagnosticar por qué un barrio está vivo y otro no. Pero estos 7 lentes, imperfectos o no, nos dan una forma sistemática de ver a través del concreto. Nos permiten entender la anatomía oculta de los lugares que habitamos. Nos dan el vocabulario para dejar de decir simplemente «esta calle se siente fea»
y empezar a articular exactamente dónde está fallando el diseño, que es el primer paso para exigir una cura. Por eso, queremos dejarte con una invitación a ti que nos estás escuchando. La próxima vez que salgas por la puerta de tu casa rumbo al trabajo o al parque, haz el ejercicio. Mira tu plaza, tu acera, tu edificio a través de estos 7 atributos. Pregúntate, ¿es permeable tu barrio? ¿Es legible? Exacto. Y decide por ti mismo si las reglas de este libro siguen vigentes en tu ciudad o si tu entorno exige que tomemos un lápiz y reescribamos el manual por completo. Porque la observación crítica y consciente del asfalto que pisamos todos los días es apenas el primer paso para transformarlo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este intercambio. Nos escuchamos en el próximo debate.